Nuevos autores. Poesía. Novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches de Biblioteca. Hoy damos la bienvenida a Andrea. Yo no sé cómo se pronuncia el apellido, Andrea. MacLeod, como Duncan MacLeod. Sí, ya me quedó claro. Usted solo me dígame el inmortal y ahí vamos. Y a Mario Cabrera, que son miembros del comité organizador de cursos Vipassana El Salvador. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Jenny. Gracias por tenernos acá. Pues yo estoy bien contenta con este programa que vamos a desarrollar esta noche. Hay muchas dudas y mitos alrededor de la meditación que creo que a la audiencia y a mí nos interesan un montón. Pero antes yo les cuento, fíjense que nosotros lunes a lunes buscamos empoderar a nuestra audiencia a través del conocimiento, porque el conocimiento es el arma más poderosa. Poder, correcto. Sí. Entonces, a través de dar datos sobre escritoras y escritoras salvadoreños. En esta ocasión voy a dar la primera pista para que puedan participar y descubrir quién es el autor de la semana. La persona que lo descubra se va a llevar este libro. Ay, qué bien. Se llama Yo no soy un ornitorrinco, antología de poesía disca. Ese es un libro que nos obsequiaron desde el Centro Cultural de España para que pudiéramos rifarlo. Así es que la persona que acierte quién es el autor se lleva el conocimiento de un escritor salvadoreño, pero además se va a poder llevar este libro. Así que voy con la primera pista y ustedes me van a ayudar a decir por qué medios pueden participar. Okay. Voy con la primera pista. Santa Ana, 4 de octubre de 1943 es cuando nace nuestro autor. Él es un poeta, novelista y jurista. Es doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, graduado del Colegio García Flamenco y de la Universidad del Salvador. Además, durante algún tiempo, yo creo que aquí esta vez le he puesto muy fácil, durante un buen par de años, él fue el rector de la universidad, doctor José Matías Delgado, y también es columnista habitual del periódico La Prensa Gráfica. Así es que ahí está la pista para que usted pueda decirnos quién considera que es el autor de esta semana y pueda llevarse este libro que estoy sin duda que no lo va a dejar indiferente a leerlo. Es un regalo muy especial. Y ahora, Andrea y Mario, si nos dicen cómo pueden llamar a cabina, los números. Allá. Claro que sí. Los teléfonos en cabina, pues el primero es 2275-9501. También el 2275-9502. Muy bien. ¿Y el número de WhatsApp? Es el 7571-2779. Y pues en redes sociales, Facebook. De YSUCA. Ajá, Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Eso, y miren qué rápido, tenemos llamada. Wow. Buenas noches. Esto es. No. Hola. Veamos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Por aquí saludándoles con la respuesta del autor. Es David Escobar Galindo. ¡Wow! Ya está participando. Pero necesito tomar su nombre. Dígame, ¿cómo se llama usted, por favor? Mi nombre es Rodrigo Chicas. Gracias por llamar y por estar pendiente de Noches de Biblioteca. Quédese el resto del programa para que conozca más datos del escritor y también porque el tema que traen estos invitados está bien interesante. Entonces, también pueden llamar, no solo para llevarse el libro, también si quieren preguntar directamente a nuestros invitados sobre lo que traemos que tiene que ver con la meditación, el método Vipassana. Así es que no nos cambien y gracias, ya está participando. Gracias. Buenas noches. Adiós, Rodrigo. Qué bueno que... que ya está participando, ajá. Sí. Bueno, y ahora sí, para ir a nuestra sección, para conversar con nuestros invitados, vamos a nuestra sección Next Biblio. Innovación. Cambio. Entrevistas. ¿Qué hacer bibliotecario y más en Next Biblio? La sección donde conoces el universo biblioteca. Bueno, fíjense que cuando estábamos preparando este programa tenía como una visión diferente de lo que iba a ser, pero
gracias a un comentario de Andrea, a mí me resulta todavía más interesante de lo que vamos a platicar esta noche. Hace más de 2400 años, una persona descubrió una técnica que ofrece, que promete erradicar el sufrimiento de raíz. En la actualidad lo conocemos como meditación vipassana. Entonces yo al principio le decía a Andrea, yo no creo en esto. Ellos me dijeron que entonces vamos a definir qué es sufrimiento y vamos a ver que esta es una técnica y es decir, la promesa, o sea, decirle a alguien, erradicamos el sufrimiento de raíz, no es cualquier cosa, o sea, estamos prometiendo algo realmente fuerte y grande. Así que, de plano, Mario y Andrea, gracias por acompañarnos esta noche. Yo he preparado algunas preguntas que creo que nos van a parecer muy interesantes, pero lo primero que yo quisiera que nos contaran es en qué consiste, qué es esta meditación vipassana. Bueno, vipassana es se dice es una técnica, en realidad es algo muchísimo más profundo y amplio, pero es suficiente con decir una técnica. Es una técnica de meditación mediante la cual verdaderamente se puede erradicar el sufrimiento, pero no es una cuestión de 2 horas o un día o un año. Es un proceso, es un camino, se dice. Entonces, una técnica que fue elaborada o descubierta por Siddhartha Gautama, un muchacho que era príncipe por allá por India, hace 2400, 2500 años. Este señor observó 3 cosas que lo pusieron a pensar un poquito. Observó la muerte en la calle, observó la enfermedad en otras gentes y observó la vejez. Se lo cuestionó y dijo, la vida es sufrimiento. Esa fue su gran conclusión y se dedicó de alguna manera a investigar sobre el asunto. Tuvo muchos profesores y finalmente terminó haciendo un despertar, ¿verdad, Andrea? Aunque en Occidente siempre le cambiamos a las cosas, se dice iluminación a eso. Y consiste básicamente en eso, en liberarse del sufrimiento totalmente, ¿no? Totalmente. Y luego le enseñó a sus amigos, sus compañeros de búsqueda, y después se extendió por toda India, ¿verdad? Eso es lo que traemos hoy, Vipassana, ¿verdad? Y se extendió a través, después pasa a Nepal, ¿vea? No, ¿a dónde es que pasa? Birmania. A Birmania. Y se extiende bajo el conocimiento de estudiante maestro, y así es como se mantiene y se preserva la técnica. Es bien importante también reconocer qué entendemos por sufrimiento. Exacto. Y porque esto nos dice que nos va a erradicar el sufrimiento, como no es así de que digo, me tomo una pastilla y adiós sufrimiento. Ya quisiera uno. Leo esto 100 veces y ya estuvo, ya quité el sufrimiento. No funciona así, sino que algo que a mí me gustó bastante de esta técnica es que todo lo que yo voy a cosechar es a través de mi propio trabajo. No hay nada que, nadie me va a decir, nadie me va a regalar una vida libre de sufrimiento, sino que yo la tengo que encontrar dentro de mí y con mucho trabajo tengo que aprender a tener una forma de pensar, una forma de dirigirme, una forma de tener conciencia de la vida entrenada. Y eso es lo que a mí me va a sacar del sufrimiento. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Una persona puede decir, por ejemplo, no, pero yo lloro. Sí, pero eso no es sufrimiento. Eso es emociones básicas. Tenemos 5 emociones básicas: enojo, tristeza, sorpresa, alegría y asco. Yo toda la vida voy a sentir enojo y tristeza, por ejemplo, porque es una emoción básica. ¿Miedo? Miedo también es una emoción básica. Siempre la voy a sentir, porque sin esas emociones yo no puedo vivir. Pero no voy a vivir alimentando la emoción cuando aparece. Esa es la diferencia del sufrimiento y el dolor general de existir en la vida. O sea, Buda creo que llega a un punto en el que, pues, pasó ¿cuántos años? 35, no, toda su vida, ¿verdad? 45 años enseñando la técnica. Logró ese nivel a los 36 y pasó 45 enseñando. Ahora, pero sí se superan todas las emociones negativas. Se superan, porque se superan. El miedo, ¿a qué se le tiene miedo?
la Yo muerte. he leído cosas como que uno tiene miedo a perder las cosas que tiene Correcto. o uno tiene miedo a lo desconocido. Correcto. Claro, el miedo como emoción básica lo que nos permite es salvaguardarnos de algo. Por ejemplo, yo veo un animal así grandote y digo, uy, porque puede ser venenoso. Es algo bien instintivo. Pero el miedo a la muerte, por ejemplo, es un miedo construido, que entiendo por la muerte, porque le tengo miedo, etcétera. Entonces yo creo que sí no son emociones negativas, son emociones desagradables, No, pero siguen siendo emociones. el punto es que, por ejemplo, bueno, se dice la historia de que el Buda le pasa por aquí una culebra y él, como que nada. Yo daría un miedo. gran grito. Y hay el caso, yo lo conozco, de alguien que le quitó la aversión a los zancudos. Demostrado. Porque toda emoción, hasta la que llamamos amor, no son más que sensaciones en el cuerpo. Cabal, la emoción es la traducción de la sensación física. Exacto. Entonces, y no solo eso, hay una charla, no sé si la has oído, Andrea, del día 3 de curso corto, ¿cómo lo habrás oído? Lindísima, es que explica con toda nitidez cómo ante la relación con el medio externo, nosotros lo que segregamos son ciertos Hormonas fluidos. Sí, hormonas. O neurotransmisores, algo así. Todo eso se mueve al interior. Y ellos que producen sensaciones. Claro, sensación X. Yo llamo a esta sensación, le llamo temor. O a la sensación de otro tipo de sensaciones le llamo Dolor. asco o lo que sea. Si yo logro un equilibrio suficiente, mi reacción queda reducida casi a cero y se presentan estímulos y no produzco yo todo ese tipo de reacciones bioquímicas en mi cuerpo. Ajá. Y entonces estoy liberado. Yo, perdón, Sí. esta pregunta yo no la tenía acá, pero ahorita que los escucho, Sí. a mí me parece bien importante. A veces no. Hay un buen grupo ahora de personas en el mundo que sufren de ansiedad. Entonces, en algún momento yo leí que el asunto es que el cerebro hace como rutas. Entonces, como que, por decir algo, ¿verdad? Yo veo una lagartija y yo digo, no puedo más con esto en mi vida. No tengo miedo a las lagartijas, pero es un ejemplo. Y entonces yo empiezo a sentir como angustia porque creo que me va a atacar la lagartija, por Claro, ejemplo. sí. Entonces, esta meditación permite como cambiar esas rutas que el cerebro tiene. Desde la psicología te puedo hablar una cosa y desde la meditación otra. Ajá. Correcto. Por ejemplo, estas rutas que tú mencionas, eso sí funciona. Por ejemplo, si tú estás pequeño y tu mamá dijo, uy, una lagartija, qué horrible, y ahí vas y de repente en el colegio se reforzó, en la universidad se reforzó, te casas y se reforzó, vivís soltero y se reforzó, y así seguís y siempre se va a reforzar. Entonces es como un camino que vos vas trazando. Cuando empezamos a meditar, comenzamos a tener insights sobre nuestra propia forma de pensar. Entonces, llega un momento en que tenés un insight y decís, ¿por qué la lagartija me produce esto? Pero, digamos, eso te lo estoy diciendo en palabras, pero esto Claro, ocurre de manera es todo un proceso. inconsciente, digamos. Y puedes llegar a todos los momentos en que la lagartija estuvo en tu vida y llegar al primer momento en donde se creó ese sankara, le llaman Sí, ese en registro, meditación, es un registro. que es el primer registro que queda en tu mente de ese miedo a la lagartija. Entonces tú lo desbloqueas y ya puedes continuar tu vida viendo una lagartija y reconocerla como un animal que tiene el mismo derecho de existir que tú. Vea, y que solo está viviendo su mejor vida y ya. Entonces, podés hacerlo a través de la práctica. El tema con la ansiedad es que también hay, que a mí me gusta hacer bastante énfasis, que no depende solo del individuo. Estamos hablando, no podemos dejarnos del contexto social, o sea, tenemos trabajos que son demasiado, te oprimen mucho, que las trabazones, que el tipo de alimentación, o sea, tenemos un montón de cuestiones que nos pueden generar ansiedad y estrés y que no está solamente en decir, me cierro de toda esta realidad y vivo yo en mi burbuja. Eso hay que cambiar. Ya con la meditación uno va aprendiendo también a ir dirigiendo tu vida hacia lo que te hace realmente feliz. Entonces ir tomando decisiones y reconocer realmente qué te hace feliz. Porque mucha gente dice, quiero ser feliz. Sí, pero ¿qué te hace feliz? ¿Qué es realmente la felicidad?
no la alegría, no un momento de emoción y que, ay, qué bonito esto, ¿qué es lo que te hace feliz? Entonces, a través de la meditación vos podés llegar a esos puntos, vea. Bueno, ¿Quieres sí. decir algo, man? Bueno, que por ahí hay un biólogo que dice que, y yo creo, que las células tienen conciencia y tienen memoria, ¿no? Y cuando suceden eventos como el que mencionaste y otros que nos suceden a todos, pues la información se graba y ahí queda. Entonces, cuando trabajamos con Vipassana, nosotros lo que observamos son las sensaciones en el cuerpo, con ecuanimidad. Y cuando empezamos a hacer eso, empieza... Ecuanimidad quiere decir no reaccionar ante las sensaciones que estás sintiendo. Cualquiera que Estás sea. sintiendo un piqueteo, digamos, aquí, entonces vos lo observás. No estás así como, pues ya me está picando, porque me pica. Eso, esa reacción, eso es lo que no buscamos, sino que ser ecuánimes. Ecuanimidad es observar. Lo mismo con sensaciones agradables, ¿no? Tampoco apegarse. Esa es la ecuanimidad. Entonces, cuando uno empieza a observar las sensaciones en el cuerpo con ecuanimidad, mi interpretación es que el registro que hay en mi cuerpo, porque nosotros decimos, yo Mario Cabrera, soy una estructura de mente-materia, punto. Mente-cuerpo, eso soy yo. Que los separamos para cuestión de análisis, sí, pero es una sola cosa al final de cuentas. Cuando yo empiezo a trabajar con Vipassana, observo las sensaciones o esos registros que hay en mi cuerpo y los observo con ecuanimidad y se disipan. Se disipan y salen más. Se disipan y salen más. Eventualmente voy a llegar a contenidos de mi pasado o de vidas pasadas que finalmente me van a liberar. ¿Vea? Y no solo eso, la idea es que cuando yo tomo un curso, cuando voy a la calle, cuando regreso a la vida normal, debo estar en la vida cotidiana haciendo lo mismo. No reaccionar ante los eventos de la vida. Por ejemplo, llevo aquí la taza de café y aquí el plato y se cae la taza de café y se quiebra. No tengo más café. La reacción normal es, ¡ay! No tengo café. Nada, se quebró una taza. Esa reacción, si yo la logro, estoy creciendo. Y eso de no reaccionar, lo que estoy haciendo es no alimentando la reacción y el sufrimiento, que ahí es donde viene. Porque si yo boto la taza y empiezo, no, porque la boté, es que yo no puedo hacer nunca nada bien, mi mamá me dijo que yo iba a ser inútil toda la vida, y yo, algo tan fácil, y empiezo lo que estoy haciendo es acrecentando el camino. O sea, es como estos caminos que ves en el monte, que está bien caminado y vos sabes que ese es un camino, es porque esa es la que la mente ha aprendido. Pero cuando ya empezás a meditar y ya no reaccionás, ya no estás pasando por ese camino. Entonces ese camino eventualmente le vuelve a salir pasto y ya nunca existió. Y ya empezaste a hacer otro camino que es libre de sufrimiento, que es como libre de toda esta forma de reaccionar. Bueno, y entonces ahora a mí me surge otra pregunta. Entiendo que la meditación es básica e importante para seguir ese camino donde se erradica el sufrimiento. Pero mi pregunta ahora es, porque yo tengo ya como una premisa, pero quiero escuchar qué dicen ustedes. Claro. ¿Es difícil meditar? Mira, es difícil vivir con sufrimiento. Es difícil que cuando cometes una equivocación, un error, primero decís, pues, la regué y empezás con el taca, es difícil. Es difícil salir a la calle y estar enojado con el mundo. Es difícil sentirte que no sos suficiente, es difícil. Sentarse, cerrar los ojos y observar la respiración, también es difícil. El tema es, a mí me gusta mucho, es cuál es tu difícil, con cuál difícil querés vivir, ¿vea? ¿Cuál dificultad te quedas? ¿Cuál es tu difícil de elección? Para mí sentarme, o sea, prefiero sentarme y observar las sensaciones, la respiración. Se tiene esta idea de que meditar es dejar la mente en blanco. Hay mitos alrededor de qué es meditar. Cabal. No vamos a dejar nunca la mente en blanco. Lo que vamos a hacer es llevar la mente hacia la atención de la respiración. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo mi atención en la respiración? Digamos, las personas que nos están escuchando
Si cerras los ojos y empezás a sentir tu respiración, de repente llega una idea, como ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué respiro así? Entonces ahí, cuando tú te das cuenta que estás pensando, porque muchas de las personas no nos damos cuenta que estamos pensando, y te vas surfeando así un montón de pensamientos e ideas, y de repente estás allá en divagando. 1995, cuando aquella amiga te traicionó, o sea, y que vos decís, ¿cómo llegué aquí? Y tú estás sintiendo físicamente todo lo que estás pensando. O sea, porque el cuerpo reacciona, tiene memoria y reacciona físicamente a lo que tú estás creando en tu mente. Entonces, digamos que estás enfocando tu atención en respirar. De repente te das cuenta de que estás pensando. Entonces, no decís tú, aquí estoy yo otra vez pensando, es que yo no puedo meditar. No, ahí otra vez empezaste a crear sufrimiento. ¿Qué haces? ¿Te das cuenta? Estoy pensando, chivo. Llevo nuevamente la atención a la respiración y continúo enfocando la atención en la respiración, y así vas sacando el montón de pensamientos e ideas. Esta lectura que mencionaba Mario del tercer día, que es una charla muy buena, que es el circuito, que nosotros tenemos receptores en el cuerpo, pues los ojos, la piel, los 5 receptores, sexto que podríamos decir que es la mente, y otros que pues leemos más y investigamos más. Pero digamos que son 5 para nuestra tranquilidad. Ahí apreciamos la vida a través de nuestros receptores. Esas sensaciones nos crean en el cuerpo a nosotros sensaciones. Luego esas sensaciones nosotros las traducimos a emociones. Luego esas emociones nosotros las traducimos en, bueno, me gusta, no me gusta. Y luego eso nos puede llevar a tener un pensamiento, y luego eso nos puede llevar a generar una acción. Entonces esa es una cadena, y esa cadena también se da al revés. Puedo yo tener un pensamiento, o decir algo, eso me genera un pensamiento, el pensamiento me genera una emoción, y la emoción me genera una sensación física. Por eso, si salimos de nuestra mente, entonces podemos no estarnos generando sensaciones desagradables en el cuerpo, es como un ciclo de alimentación de desagrado, digamos, empezando la sensación hacia el pensamiento. Sí, la técnica tiene 2 partes, uno de observación de la respiración, 3 días, y luego observación de las sensaciones. Y observar la respiración es fácil, todo el mundo lo puede hacer. El problema es hacerlo por periodos largos, por ejemplo, de 10 horas en un día. Y en esa primera hora, una lucha contra tu propia mente, quizás, ¿verdad? O sea, contra tu propia mente, porque a mí, por ejemplo, si alguien propone, hagamos una oración colectiva y alguien va a dirigir la oración, yo empiezo con la buena intención, pero a medida va pasando, yo empiezo a divagar. Entonces, a mí me llamó la atención cuando Andrea dice que cuando te das cuenta de eso, lo que tienes que hacer es volverte a enfocar. Claro, y fíjate que en lo que alguien hace una oración, vos estás pendiente de lo que está diciendo la otra persona, que es algo externo a ti. Uh-huh. Pero en este caso estás pendiente de tu interior y de tus sensaciones y tu respiración, lo cual lo hace todavía más mágico y hermoso, que realmente cerrás los ojos y empezás a meter la atención hacia ti. O sea, toda nuestra vida hemos vivido hacia afuera. Entonces, en este momento es donde vos puedes cerrar los ojos y meterte hacia adentro y comenzar a sentir la respiración. Son 2 partes, ¿verdad? Sí, pero el punto de lo difícil o no difícil es que sí es difícil porque tenemos una mala educación. Uh-huh. No hemos sido educados para. Tenemos mentes dispersas que tienen toneladas y toneladas de información, incluso sin correlación o coherencia, pero están ahí, y cuando concentramos la atención en un punto, cualquiera sea, en este caso la respiración, empieza la mente a vibrar, irse por todos lados, y eso es lo difícil, lograr traer de nuevo la mente por periodos largos. Si alguien que va a un curso de estos es capaz de mantener la atención sin interferencias, siquiera por 3 minutos, es un campeón. De seguro. Es un campeón. Claro, pero esa es la lucha. Es una lucha, ¿cómo decirla? Como no es intangible, es muy sutil. Uh-huh. Pero por eso es difícil, porque no estamos acostumbrados a lo sutil,
a la observación y a concentrar nuestra atención en un punto determinado. Y en algo tan sutil como la respiración. O sea, ponele, ahorita respiramos 144,000 veces al día. ¿Cuántas de esas las observaste? Ninguna, se te fueron todas. Entonces, es algo que estamos tan acostumbrados. Y a mí me gusta bastante el tema de por qué la respiración. Exacto, ¿Por justo qué no eso. otra parte, sabes? Y en una de los libros, ya cuando vos sos estudiante antiguo, puedes ir a servir. Y cuando tú servís, puedes empezar a leer en los tiempos libres. La biblioteca que tienen, ¿verdad? Porque esta técnica tiene un instituto de investigación también, que se llama Vipassana Research Institute, en inglés, ¿verdad? Y ahí tiran un montón de libros, porque también es bien interesante. No vas a llegar a la liberación del sufrimiento a través de la lectura de los libros. Eso hay que tenerlo claro. Meditar no es leer sobre meditación. Meditar es sentarte, cerrar los ojos y meditar, ¿verdad? Entonces, no vamos a llegar a través del conocimiento sobre qué es meditación, sino meditando. Pero ¿por qué la respiración? Hay una característica interesante que tiene la respiración, es que la respiración está con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Nos va a acompañar toda la vida. Tú te puedes dar cuenta cuando estás enojado a través de tu respiración, si estás triste de tu respiración, si estás enfermo, entonces tu respiración siempre está ahí. Algo interesante de la respiración es que es inconsciente. Tú respiras y no tienes que pensar en respirar para respirar. Al igual que el corazón, no le decís latir, al igual que el estómago, son inconscientes. Pero la respiración, a diferencia del corazón, el sistema digestivo, etcétera, sí la puedes manejar. Sí puedes decir, no voy a respirar y te mantienes la respiración. Haces apnea y mantienes la respiración, chivo. Y puedes decidir si la haces rápida o lenta. Tú puedes tener control sobre eso, a diferencia de con el corazón y el estómago. Entonces eso lo que hace es un puente entre el mundo consciente e inconsciente, porque hablamos entonces de que es algo que es inconsciente, igual que todo lo demás, pero también puede ser consciente. Entonces, al enfocar nuestra atención en eso, se vuelve un puente entre la conciencia y la inconsciencia. Entonces, ahí es donde va pasando, y se le llama puente porque ahí es donde va pasando la información. La información que viene de cosas más profundas tuyas, y lo vas trayendo hacia la conciencia. Y lo vas erradicando, ¿vea? En este caso, cuando son cuestiones que pues te hacen daño, ¿verdad? Desde la psicología, pues hablamos del inconsciente, el preconsciente y el consciente, ¿vea? Entonces hay mucha información que nosotros no tenemos conciencia de que existe. Casi el 90% de lo que somos es inconsciente. Entonces lo que logramos pasar al preconsciente, lo hacemos a través de la terapia, ¿verdad? Y luego lo llevamos al consciente. Pero en este caso, tú sos tu propio terapeuta y vos estás trabajándote a ti misma, ¿vea? En el proceso de meditar. Hay un detalle, es que en Vipassana se considera la parte consciente de la mente, la que en psicología se considera el inconsciente, y al revés, ¿no? La que nosotros consideramos consciente en la psicología, en Vipassana tiene un nombrecito, así como la mente chiquitita, ¿no? La más chiquitita. Nada más, porque a veces puede haber confusión de qué estamos hablando. Es inconsciente porque no sabemos de su existencia, hasta que lo conocemos, y ahí se vuelve consciente. Sí, pero porque lo que normalmente se maneja es en psicología, y lo que la gente, terminología normal, maneja es el inconsciente. Ok, eso es eso. Y el consciente, es esto que hacemos así cotidianamente. Los voy a detener un momento, aunque esta conversación está muy interesante, pero vamos a una pausa comercial y luego regresamos para seguir hablando de esta meditación que promete erradicar el sufrimiento. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Comprender la realidad exige algo más que titulares. Necesitamos información. Pero la información no se consume, se piensa, se verifica, se analiza. ¿Quién tiene la palabra? Un espacio producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Todos los martes a las 7 de la noche por YSUCA. YSUCA te trae lo mejor de la música pop en español.
lunes a viernes, después del noticiero del mediodía. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Ya te olvidé. En YSUCA programamos lo mejor de la música para ti. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes 8 de junio cuando conversamos sobre el método de meditación Vipassana con Mario y con Andrea. Pero antes yo voy a seguirle compartiendo información del autor de esta semana para que usted pueda tener el panorama completo. Vamos a ver las 2 pistas de quién es el autor de esta semana. Así es que voy a compartirle cuáles han sido algunos de los premios que ha obtenido y cuáles son algunas de las obras. La verdad es que es un autor bastante prolífico. Aquí sigo, ganador de los Juegos Florales de Quetzaltenango, Guatemala, en la rama de poesía en 1980, 81 y 83, por lo que recibió el reconocimiento de Gran Maestre en el 2011. En el 2011 se hizo acreedor del 31º Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Y entre sus obras encontramos Universo Neutral, San Salvador, diciembre de 1995. Jornadas del Ángel, que son 6 sonetos. Publicación en Cuadernos de Poesía Nueva de Asociación Promete o de la Poesía Nueva en Madrid en marzo de 1985, Pasión del Tiempo, Oración en la Guerra, El Guerrero Descalzo, Cantos a la Noche, 10 sonetos de Navidad, Ejercicios matinales, Árbol sin tregua, El Venado y el Colibrí, esto en conjunto con Eduardo Sancho, Buena Estrella, Cornamusa, El Jardín Sumergido, Doy Fe de la Esperanza, Libro del Fiel, colección Toda la Poesía, y en novela tiene Una Grieta en el Agua, 4 ediciones, primera en San José, Costa Rica, 1972, segunda en San Salvador, 1974 la tercera, y en 1982 la cuarta de Una Grieta en el Agua. Y en cuento tenemos, bueno, aquí estoy diciendo sobre algunas, porque en realidad son muchísimas más. En cuento tenemos La Rebelión de las Imágenes, también tenemos Matusalén, El Abandónico, Los Sobrevivientes, La Tregua de los Dioses, Gente que Pasa, La Noche del Dragón, Elvira y el Arcángel, Los Juegos del Azar y La Valija Celeste. Así es que hoy sí ya tienen todas las pistas, todo el panorama completo para que puedan seguir participando para descubrir quién es el autor de esta semana. Y ahora sí, Andrea y Mario, seguimos platicando con ustedes. Hablábamos un poco sobre la dificultad que puede tener meditar. Y ya me decía Andrea, ¿verdad?, que eso no es lo único. Sin embargo, tampoco es tan sencillo. De hecho, decía que alguien que logre concentrarse en esta meditación 3 minutos es un campeón. Entonces, eso ya nos da un parámetro de que no es que sea tan fácil hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, los beneficios que promete son muy grandes. Y entonces, por aquí hemos estado hablando de que meditar es observar la respiración. ¿Y por qué hablábamos de la respiración? Andrea nos decía que era porque nacemos con la respiración y nos acompaña hasta la muerte. Entonces, por aquí hablando de esto, ser consciente de estas sensaciones que experimenta nuestro cuerpo, ¿cómo nos ayuda? Bueno, decíamos que en nuestra estructura mente-cuerpo queda registrada toda actividad que hacemos en la vida, hasta la más mínima, ¿verdad? Hasta el más mínimo pensamiento que nosotros tenemos, incluso si no se ejecuta, queda registrada en nuestra estructura. Entonces, y la técnica consiste en eso. Primero aprendemos en los primeros 3 días de este curso
a observar la respiración con el objetivo de entrenar nuestra mente para que sea capaz de concentrarse y poner atención en lo que viene en el día 4. En el día 4 se nos enseña a observar las sensaciones de una manera muy particular, como decía, ecuánime, con ecuanimidad, sin aversión o sin rechazo y sin deseo, ¿verdad? Como ya traemos la concentración de la atención a través de la respiración, resulta relativamente ya más fácil que el primer día poner atención en las sensaciones. Y entonces, en eso consiste. Cuando observamos las sensaciones del cuerpo de manera con concentración y de manera ecuánime, sin rechazo y sin deseo, todo el contenido de información de estas del cuerpo se disipa, se evapora, y lo que estaba ahí registrado ya no nos produce esas sensaciones o esas emociones que nos hacían sufrir. Pero hay toneladas instaladas en esta estructura que yo voy a ir sacando poco a poco con ese método. En eso consiste, ¿verdad? Y es difícil porque en Occidente no existe la cultura de la meditación. Vipassana es una de tantas técnicas, pero no es cualquiera, porque hay un montón de técnicas de meditación, ¿no? Desde verbalizaciones, visualizaciones y otro tipo de cosas, son meditaciones también. Hay meditaciones dinámicas, con movimiento, etc. Pero Vipassana tiene unas características, como decía Andrea, que si la practicamos como es debido y con la constancia necesaria, nos lleva a la liberación total del sufrimiento. Así que son palabras mayores, pero a eso le apostamos. A eso le apostamos. Bueno, ya un poco ha comentado cómo va el programa, pero ustedes están organizando un curso de 10 días. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaran, bueno, hay varias cosas sobre las que yo tengo curiosidad, pero primero más o menos qué es lo que se va a hacer en este curso, quiénes pueden participar y cuándo va a ser. Okay. Bueno, en este curso pueden participar las personas que deseen ir. Eso es muy importante. O sea, algo que hay que recalcar es que cuando nosotros hablamos de el Buda, ¿vea? Que se llama persona iluminada, hablamos de la cualidad de ser iluminada. No hablamos de una persona o un ser en el cielo, sino que hablamos de la cualidad de la cual todos poseemos dentro de cada uno. Simplemente necesitamos el espacio y el lugar para poder enfocar nuestra atención internamente y encontrar eso dentro de nosotros. O sea, Gautama lo encontró dentro de sí mismo porque se tomó el tiempo de hacerlo. Entonces, si alguien desea ir, pues solo tiene que ir. Hay muchas personas que dicen, yo no pudiera estar callado tanto tiempo. Y es como, sí, es cierto, pero ya estando ahí ya no hay de otra. Entonces ya es como que tenés que tomar solamente la decisión de hacerlo y entonces podés ir. Porque ya estando ahí, ¿qué más vas a hacer? Solo tenés que decir, voy a ir y no me voy a retirar del lugar hasta que termine el curso. Te sentás firmemente en eso y vas. Eso por un lado, ¿vea? ¿Quieres decir algo, Mario? No, que pues se pone el requisito de que sean mayores de 18 años. Sí. Bueno, que todavía respire, pero alguna gente, no, hay gente que tiene la motivación y tiene muchas dificultades físicas para movilizarse, ¿no? Pero es eso, solo la decisión y la determinación. Al final de cuentas, lo que hay cuando se oye un programa de esto, hay como un no sé qué que le hace clic a la gente. Eso es lo que le pasa al final de cuentas, pero nosotros decimos que lo quiera hacer y que aplique, por supuesto, que haga una aplicación en línea, para lo cual luego vamos a dar información. A mí lo que me hizo clic cuando la primera vez que escuché de esto es que me dijeron, vaya, vas a ir a un lugar durante 10 días y durante esos 10 días vas a guardar silencio absoluto y vas a meditar de 10 a 12 horas diarias, vea, con sus descansos y todo, y no vas a hablar, no vas a leer, no vas a escribir, no vas a hacer ejercicio, no vas a distraer tu mente con nada, simplemente vas a estar meditando, comiendo, bañándote, yendo al baño y caminando del centro de meditación a tu cuarto. Y yo dije, eso sí me suena que va a funcionar, porque no hay nada que me digan, mira, si vos saltás 5 veces, vas a ser feliz. No es que me dijeran, mira, te vas a tomar esta pastilla, o ponete este collar y este collar te va a traer la felicidad. No, todo depende de mi esfuerzo.
Entonces eso fue lo que a mí me hizo clic y yo dije, aquí voy a ir a trabajar. Entonces lo que se trabaja, se gana, ¿sabes? Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención. Bueno, con la pregunta que usted decía de qué hacemos en el curso. Básicamente tenemos esos 10 días para tener un espacio para meditar, porque la única manera de asentarnos en la técnica es meditando. Entonces, el día empieza en la noche, tú llegas y ahí se te explica cómo va a funcionar todo el curso. Todo está bien organizado para que tú no tengas la necesidad de hablar. Hay un coordinador, se segrega a hombres y mujeres. Hay un coordinador para los hombres y una coordinadora para las mujeres. Ella va a ser o él va a ser tu referente. Si te duele el estómago, tampoco te vas a quedar ahí callado sufriendo. Puedes llegar y hablar con tu coordinador, pero no vas a ponerte a platicar, sino que le vas a decir, y él no te va a sacar plática tampoco, ni ella. Entonces, solamente si es necesario, pues lo vas a hablar. En la noche te explican todo, te dan las reglas, taraná. De ahí te haces el voto de silencio en la noche y de ahí día 1. El día 1, al igual que todos los días, empieza con una llamada a las 4 de la mañana y a las 4:30 de la mañana tú ya estás sentada en tu colchón de meditación que previamente se te asignó en la noche. Meditas hasta las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Y luego desayunas, tenés un poco de descanso, te puedes bañar, etcétera. 8 de la mañana volvemos a meditar, de 8 a 9, 9 a 10, de 10 a 11. 11 paramos para el almuerzo y el descanso, 1:30 ya estás nuevamente en la meditación, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, así con descansos de 5 minutos entre cada hora para que puedas ir al baño, caminar un poquito. De ahí tenemos el receso, que sería a las 5, ¿verdad? 5 de la tarde, de 5 a 6 el receso, de ahí llegamos a la charla del día, una meditación antes de dormir, y a las 9 ya estás en tu cuarto, 9:30 se apagan las luces y a dormir. Y vas a tener ganas de dormir, porque te levantas a las 4 de la mañana. Y así pasas los 10 días hasta que termina, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿verdad? Tengo una pregunta, y lo digo desde mí. Claro, sí, dígalo con gusto. ¿No es difícil hacer ese silencio por tanto tiempo? No. Como La mayoría de la gente que dice, no, para mí es imposible 10 días. No, yo soy una persona blantina. Ujú. No, otros son los problemas. Los problemas que uno afronta son problema de la postura, porque no estamos acostumbrados a eso, pero sobre todo de lo que va saliendo de adentro. Existencial. Yo creo que ya llega un punto en el que decís, este dolor existencial es mucho más grande que no poder hablar. Entonces ya no hablar se mira bien, mínimo. Vos decís, eso es lo más fácil. Cuando empezás a sentir como, es que eso es bien importante. La primera regla de la meditación, digamos, o de todo este conocimiento es que el sufrimiento existe y el sufrimiento es parte de la vida. Entonces, experimentar eso a nivel físico, a nivel de emociones, o sea, lo experimentas, pues, experimentas que la vida es sufrimiento. Y que soy pesimista, pero ese pesimismo es lo que nos ayuda a salir de él, ¿verdad? Porque la segunda regla es que puedes salir del sufrimiento, ¿verdad? Pero hay que aceptarlo, entonces tú tienes que lo sentís, lo vivís y decís, pues, ¿qué es este dolor que siento, ¿verdad? El dolor de la existencia, digo yo. Entonces, sí, pasa a ser otro plano, no hablar. Y acuérdate que la atmósfera también, todas las personas están ahí con un objetivo. Entonces no quieres ser tú quien arruine el objetivo su proceso, ¿vea? Entonces cuando todos comemos juntos, todas comemos juntas, digamos, y tú estás comiendo tu plato. No estás viendo a la otra que está haciendo, no estás viendo los ojos de las demás para que hacer señas. No, o sea, de silencio es silencio. No vas a estar ahí, no, o sea, estás en lo tuyo. Y es bien interesante, ¿verdad? Los nuevos estudiantes, día 1, mira como que fueran meditadores de años. Así, calladitas, cada uno caminando, agarran su platito, lo lavan, tarará, lo dejan, se van al jardín, están ahí con ellas mismas, ¿verdad? Se van al cuarto, nadie habla. Es bien bonito cómo se toma porque pues sí, si te vas a tomar el tiempo. Exacto. De irte a un lugar durante 10 días y 2 días de entrada y salida, vas a aprovecharlo, pues. Es que al final de cuentas, después de este alboroto en que vivimos, y después por lo menos en mi caso, después del primer día de silencio, de verdad que es delicioso estar en un silencio y bueno, la idea así correcta es que yo no debería ni ver a los compañeros, o sea, no levantar la vista, pues, solo estar conmigo mismo. Y después de pasadas unas horas,
en ese silencio en de que solo veo que circulan por aquí, por allá, voy a comer y estoy ahí tranquilo, hago mi esfuerzo en meditación, poco a poco el silencio me va, yo le empecé a sentir un sabor especial. Claro. Y fue el menor problema. Y luego cuando hablamos con otra gente, porque claro, el día a día se habla, y aquello es un alboroto que los pericos se quedan pachitos, ¿no? Y no ha pasado nada con el silencio. Otras son las cosas que uno afronta con la meditación, porque se conecta a su propia vida, ¿no? A su propia realidad. A tu propia forma de pensar, a tu propia forma de ver el mundo. Y es una cuestión en el que descubrís y tú sos tu propia maestra, porque es que ese conocimiento ya estaba ahí, solamente que te dice el tiempo de cerrar los ojos y irte hacia adentro. Y ahí empezaste a encontrar tu voz interna, porque ya cuando todo el silencio se calla, ya puedes realmente escuchar esa voz, que tanto tiempo se cayó, que tanto tiempo la socialización, los medios de comunicación, etcétera, la apaciguaron y la empezás a encontrar. Vea. Quiero leer algunos comentarios que están llegando. Claro. Primero, quiero ver, Ingrid Martínez nos dice, buenas noches, saludos desde Cabañas. Saludos, Ingrid, muchas gracias. Luego, Lalo Esquivel nos dice, yo ya tuve la experiencia de ir en el 2023 y fue una cirugía a mi mente. Aprendí a estar conmigo y a incluir la meditación en mi día a día. No siempre se puede, pero es lo que se intenta. Este año iré como estudiante antiguo. Saludos a Andrea y a Mario. Y luego tenemos... Lalo también nos dice, lo recomiendo altamente. Sí. Bueno, bienvenida al segundo curso, Lalo. Hay que continuar. Hay que continuar. Sí, qué bien. Y yo preguntaba también, quizás esto puede parecer hasta superficial. No se critique, pero por ejemplo, yo pensaba, como ustedes han hablado, y también lo menciona Lalo, que se puede hacer una práctica de esta, la idea es llevarlo al vivir cotidiano. Entonces yo pienso, si con estos niveles de que uno observa la respiración, podría ser una técnica también para concentrarse y, por ejemplo, estudiar y mejorar procesos de aprendizaje. Digamos, no meditaríamos con el objetivo de mejorar como proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros enfocamos nuestra atención en un punto, logramos sostener la atención. Entonces, cuando tú vas en psicología del aprendizaje, vea, lo primero que necesitas para aprender es poder tener la concentración. Sin eso no hay aprendizaje. Entonces, realmente si desarrollas la capacidad de mantener la concentración enfocada en un punto, te beneficia en otros aspectos de la vida. Bueno, y si alguien quiere ir, ¿con quién se tiene que comunicar? ¿Cómo puede hacer para ir? Bueno, hay un sitio web donde pueden entrar. Sí, pero quizás si quieren como asistencia de nosotros, vea. En Instagram pueden buscarnos como vipassana.sb. Ahí pueden escribir, mandar un mensaje, ahí alguien le puede también ayudar y darle la página web. También los números de teléfono en los que se pueden comunicar. El de Patti y el mío. Ajá. El mío es 7018-9053 y el de Patti está ahí en el afiche. Sí. Yo voy a escribir aquí Vipassana con doble S, ¿verdad? Con doble S, sí. Vipassana SB. Vipassana.sb para Instagram. Para que les quede aquí en el programa, en el Facebook, por si alguien desea buscarlos y contactarlos. Claro. Está el 7018-9053. Sí. También, vean. Y en Instagram, pues es más fácil. No, y también el 6200 6985. Y si usted más chico o chica Gmail, pues vipassanaelsalvador@gmail.com. Ok. Y el sitio web. El sitio web es dhamma.org. Se escribe DHAMMA. Dhamma. DHA. MMA.org.
Ese es el sitio. Ese es el sitio web. El web de Vipassana como tal. Vipassana mundial, sí. Ajá, mundial. Eso es bien interesante porque el curso se da en su tiempo eran 270 países, me imagino que ahora son más. Se da el mismo curso. Todos recibimos el mismo curso. Si usted va a Canadá, le van a dar el mismo que le van a dar a Estados Unidos, en India, en todos lados. Es el mismo curso. Pero ahí, digamos, si usted se siente aventurero y dice, no, yo voy a ir a tomar un curso de meditación a Colombia, pues entonces puede buscar en Colombia, por ejemplo, las fechas de curso que se dan, y va a Colombia y va al curso. En este caso tenemos pues el trabajo que se ha hecho en conjunto para poderlo tener aquí en El Salvador. Las fechas del curso. La fecha del curso se busca que sea durante periodo de vacaciones, vea, para que no pida tantos días en el trabajo, del 29 de julio al 9 de agosto de este año, ¿verdad? ¿Y a dónde lo imparten? Va a ser, nosotros no tenemos un centro como tal, sino que buscamos lugares donde poderlo hacer. ¿Ve? Entonces, en este caso, alquilamos, cabal. Será el Centro de Retiro Santa Isabel de la Trinidad, que queda en Sonsonate. Un clima heladito. En La Majada. En La Majada. La Majada es bien bonito. La Majada es de Huayúa. En el kilómetro 87, de que conduce de Santa Ana hacia Huayúa. Usted puede llegar, ¿verdad? Contactarnos, alguien con mucho gusto le va a poder instruir qué puede hacer, cómo debe hacer la aplicación, y luego si lo aceptan, pues bienvenido o bienvenida, y lo vamos a ver. Ahora, la verdad es que no parece, pero esta es una oportunidad de verdad de oro. Sí nos encontramos con mucha gente que dice, no creo eso, ¿no? Pero cuando se meten y empiezan a caminar, porque no es solo ir al curso, eso sí, ¿no? Va al curso 10 días y luego se queda descolgado, perdió 10 días de su vida. No, va alguien al curso y después de su curso a practicar 2 horas diarias. Por lo menos el primer año. Si lo hace, está bien establecido y ha obtenido resultados tangibles en su vida psicofísica, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia. Y en El Salvador hemos hecho 8 cursos, hemos estado así. ¿Cuántos años lleva usted meditando, Mario? De haber hecho mi primer curso, pues ya 27, ¿no? Pero de meditar, menos. Es decir, yo quedé descolgado después del primer curso, descolgado 3 años. Entonces, la invitación es a que se animen a participar, a que tomen su vida en serio y que tomen también el reto de ver si de verdad se pueden liberar, porque sí se puede. Sí se puede. Sí. Y perdón, lo voy a interrumpir. No. Perdón. Sí, Dele. sigamos. Vaya. Nada, que sí se puede, la verdad que todas las personas merecemos ser felices, y yo creo que es bien importante darse la oportunidad para poder salir de este círculo de estar girando en el sufrimiento. Así que sí, dése la oportunidad. Hay gente que dice, ¿cómo mido que salí del sufrimiento? Entonces dice, bueno, yo antes de venir al curso yo me peleaba con alguien y pasaba enojada semanas, meses, años, yo no le hablaba a esta persona durante una década, etcétera. Salgo del curso, ok, ahora el enojo me dura un día. Bueno, ahora ya sigue pasando el tiempo, bueno, ya me enojo solo 1 hora y ya después salgo. De repente no, 10 minutos, de repente 5 minutos, y así es como vamos saliendo del sufrimiento. Pero además yo creo que si hay algo que te da paz, que es importante, yo creo que esta meditación te debe dar paz, con seguridad, ¿verdad? Sí, pero por lo menos en mi caso personal es resultado de un proceso relativamente largo. No hay fórmulas mágicas de salir flotando el día 10, ¿no? No, es algo serio. Pero si alguien es responsable consigo mismo en su vida, yo se lo recomiendo encarecidamente. Se sacan resultados, se cosechan resultados. Yo fui a meditar la primera vez cuando tenía 25 años. Entonces me acuerdo que yo dije, ¿cuánta basura tengo en la cabeza? O sea, yo decía, ¿cómo es que estoy pensando esto en la mañana, en la tarde, en la noche? Y cada vez era más absurdo los pensamientos. Yo llegaba a puntos en que decía, no, ¿qué es esto? Es como una película. Así, era una cosa que, pues, yo no entendía, vea. Al terminar el 10º día,
y volver a mi vida, me di cuenta de que toda esa basura que yo traía, la saqué y la dejé. Y pude continuar mi vida sin todo ese montón de cosas que traía aquí cargando. Y para mí fue un cambio totalmente de vida, pues. Y una pregunta, ahora que menciona esto, Andrea, que me parece bien interesante, que pudo sacar esa basura. Es doloroso ese proceso, cuando tenemos que enfrentarnos y hacer a un lado eso porque aunque nos haga daño, a veces no es como tan fácil soltar o cortar cosas. Estamos acostumbrados al sufrimiento y creemos que esa es la única manera de vivir. Es como que lo naturalizamos, ¿sabes? Y es algo que pues en psicología le llamamos la naturalización, ¿ves? Entonces, para poder salirte de eso, pues tenés que problematizar. ¿Y cómo problematizas? Haciéndote preguntas, enfrentándote, Entonces, cuando tú estás meditando, yo había momentos en que pasaba llorando en la meditación. Había momentos en el que pasaba analizando, como sintiendo las sensaciones sensuales. O sea, el miedo, la angustia, o sea, todas las emociones yo las experimentaba sentada. Entonces, a mí me gusta bastante esta imagen de alguien sentado en posición de meditación y con un caos alrededor y fuego y relámpagos y lluvia, porque realmente tú estás ahí sentadito, pero estás librando una lucha contra tu rival más fuerte, que sos tú, ¿verdad? Entonces, sí, duele. A mí me he llevado varios años que ha sido un proceso, digamos. Duele también, pues, crecer músculos, ¿verdad? Pero al final uno tiene los músculos y dice, qué bonito me veo, vea, qué saludable estoy. O sea, las cosas buenas cuestan, o sea, cuesta. Pero sí nos permite tener una perspectiva distinta. Como te digo, yo empecé jovencita, digamos, a mis 25, vea. Y eso a mí, después de meditar, yo pude tener una visión más clara de la vida que me llevó a ser consciente de que todas las cosas que yo hacía, decía, iba a tener una repercusión en mí y después en los otros. Y yo construí la vida que yo quiero vivir. Entonces he construido mi vida según lo que he querido vivir por tener esa conciencia de mí misma y de lo que era la meditación. Entonces yo la vida que tengo ahorita a mí me llega. Entonces ha sido, ya son 10 años de meditar. Y pues sí, he ido a muchos lados, el miedo no me detiene, ¿verdad? O sea, es parte de la vida, ¿verdad? Sí, hay muchos, yo conozco varios testimonios de gente que... Perdón, lo voy a interrumpir, Mario, porque me parece que sí nos ha llegado un audio para que lo escuchamos. Creo que me confundí entonces. Nada, testimonios de gente que ha obtenido resultados, pero no necesariamente así como lo plantea Andrea. Cada quien tiene su experiencia. Resultados de desapego, por ejemplo. Desapego a algo que era muy apegado. Por decirlo lo más común. Desapego al alcohol. Es una cosa tan común en nuestro medio. O desapego al cigarro, pues. O sea, la adicción, ¿no? Y la gente no se explica cómo es que sucedió el fenómeno. Así que, y claro, tiene que practicar un poquito más para de verdad salirse de ese tipo de problemas. Pero sí se dan resultados. Esa es mi conclusión final. Todo el mundo está invitado. Tenemos un cupo de 40, 45 por ahí. Y tenemos todavía bastante tiempo para que hagan aplicaciones. Esperamos que quienes más rápido. También le damos prioridad a las personas de El Salvador y Centroamérica. Por supuesto. Porque la gente de otros países, pues, sobre todo Europa y así, tiene más oportunidades en sus países, sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Se nos hizo corta la hora, pero ya tenemos que ir cerrando, ya son las 10 de la noche. Gracias, Mario, gracias, Andrea, por comentar con nosotros de este tema que es bien interesante, desmitificar algunas cosas, así que les agradezco. Gracias. Estamos de la orden. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, ahí las vemos en el curso, los que se quieran unir. Muy bien. Podríamos hacer otro, si les parece, pero como más avanzadito, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, antes de irme, yo quiero decir las actividades de esta semana. Quiero decir un anuncio bien importante porque para el martes teníamos 2 actividades, la inauguración de Pasaporte Global Escala República Dominicana y
Además teníamos nuestra tertulia literaria. Ambas actividades están suspendidas por el clima que hay nacional en este momento. Entonces las clases a nivel nacional están suspendidas, así es que esperen y busquen en nuestras redes para ver la reprogramación. Pero el jueves 11, si el clima mejora, vamos a tener la tertulia sobre la obra La glándula de Ícaro de Ana Starobinets. La presentará Oscar González, director de la Dirección de Difusión y Publicación, jueves 11 a la 1:30 p.m. Y así rápidamente, el autor de la semana, tal como lo dijeron nuestros dos participantes, era David Escobar Galindo. Y las personas, hay 2 personas participando. Y a ver, Mario, escoja río o árbol. Río. Río. Entonces se lo lleva Rodrigo Chicas. Felicidades, Rodrigo. Felicidades, Rodrigo, para usted el libro Yo no soy un ornitorrinco. Lo puede pasar a traer mañana a partir de las 8 de la mañana aquí a las instalaciones de la radio. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía de Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.